nombre es Isca Saraí Carrera Hernández, soy alumna del Colegio Bachilleres de Tabasco, plantel número 33, y el día de hoy les vengo a hablar sobre el ciclo de vida de los documentos. El ciclo de vida de un documento es la secuencia de fases que atraviesa un documento, así como el tiempo establecido que debe permanecer cada etapa desde su creación, su archivo o su retención o eliminación. Un ejemplo podría ser sobre el ciclo vital de un organismo biológico. Sabemos que es nacer, vivir y pues morir. De la misma manera se hace con un documento. Este se crea, se evalúa su valor por un tiempo determinado, después se hace lo que es la retención del archivo o ya sea la eliminación de este. A continuación les hablaré sobre las etapas o fases que atraviesa un documento a lo largo de su ciclo vital. Como punto número 1 de esta fase tenemos lo que es la creación. Esta consiste en hacer como un tipo borrador con una estructura predeterminada. Esto significa que este documento tiene que pasar por diferentes manos, respetando lo que es una estructura y una norma que éste llevará. Esto se hace con el fin de que todos los empleados que obtengan este documento pueda ser fácil de que ellos lo manipulen, ya que pues podrán entenderle. Organización y clasificación. Gracias a los metadatos es posible etiquetar documentos. Los metadatos proporcionan un contexto, una descripción o una información adicional. Este puede contener ya lo que es el título, la persona que lo creó, cuándo fue creado, el departamento al cual pertenece, quién tiene acceso a este o quién puede modificarlo o quién igual puede actualizarlo. Colaboración y revisión. Para esta fase es necesario la colaboración de todos los empleados que están involucrados en la creación de este documento, ya que pues cada uno de ellos podrá revisarlo más a fondo y pues dar su opinión respecto si algo se equivocaron o pues algo no les parece, o simplemente si algo no le entiende para modificarlo de otra forma y que así todos puedan entenderles y pues así evitar lo que es la desorganización en lo que es este flujo de colaboración. Verificación. En esta fase la empresa seleccionará la versión del documento que se entregará a la siguiente persona de la cadena para que lo visualice y lo edite si éste lo necesita. En esta fase lo que se hace es seleccionar qué versiones del documento se guardarán en el archivo digital y cuáles no es necesario mantener. Eliminación. Este se ocupa de garantizar tanto la permanencia de un documento como su eliminación dentro de un archivo digital de la empresa. En esta fase lo que se hace es seleccionar qué versiones del documento se guardarán en el archivo digital. En esta etapa es fundamental el cumplimiento de las normas vigentes para la eliminación o destrucción de datos. Yo les hablaré sobre el tema 1.6, propiedades de redacción de un estilo comprensible. Cualquier lengua posee lo que llamamos propiedades de la redacción, las cuales tienen como objetivo final la comunicación. En este mismo sentido, todo acto de comunicación implica un contexto que enmarca la unidad lingüística. La creatividad es una de las propiedades fundamentales en las que puedes tener un gran dominio sin entender cómo es su funcionamiento. Mi nombre es Sharon Yvette Carrera Mendoza y les voy a hablar sobre las cualidades de redacción. Un escrito es claro cuando es fácilmente comprensible para el mayor número de lectores. La claridad se logra procurando no emplear términos, vocablos confusos y tecnicismos que se presenten a presentar dudas en el lector. La eficacia y modernidad de los redactados se basa en ineludibles condiciones de claridad, concisión, sencillez y originalidad. La claridad es fundamental en cualquier escrito. En consecuencia, no se debe emplear tecnicismos, términos ni vocablos confusos, de manera que lo expresado no se dé lugar a dudas a segundas interpretaciones.
La concisión en la habilidad de comunicar claramente un mensaje utilizando la menor cantidad de palabras posibles, a la virtud de usar solo las palabras necesarias, a la práctica de abreviar a la esencia del asunto se le llama concisión. La sencillez implica expresarse con naturalidad, sin afectación. Se alcanza con el empleo de palabras y frases de comprensión fácil y evitando formas rebuscadas. Se refiere al escrito sin afectación ni formalismos. La originalidad se dice que es el sello que refleja la personalidad del autor. Como determinante de la personalidad creativa, significa que el redactor debe crear formas propias de pensamientos a fin de evitar la rutina en el escrito. Vicios del lenguaje. Los vicios del lenguaje son formas o usos incorrectos del habla o de la escritura. Los ejemplos son ambigüedad o anfibología. Es utilizar frases o expresiones que tienen más de una interpretación. Barbarismo. El barbarismo es pronunciar o escribir mal una palabra. Arcaísmo es utilizar palabras que cayeron en desuso o que son anticuadas. Extranjerismo. El extranjerismo es usar palabras en un idioma diferente al propio de forma innecesaria y abusiva. Impropiedad es usar palabras de manera inadecuada adjuntándole significados incorrectos. Llamamos vicios del lenguaje a las palabras o a las construcciones lingüísticas equivocadas. Son aquellos usos incorrectos del lenguaje los que empleamos cuando hablamos o cuando escribimos y estos producen una deformación del lenguaje. Algunos vicios del lenguaje son el solecismo. Esta es la deficiencia de la construcción gramatical, es decir, la falta de concordancia. Un ejemplo de este es: el sombrero costó 1.900, cuando sería el sombrero costó 1.900. Otro es la cacofonía. Esta es la repetición de una sílaba o letra en una misma frase, oración o párrafo. Un ejemplo es: Daniel le da un dátil a Diana, cuando deberíamos de decir Daniel le obsequia un dátil a Diana. Otro ejemplo es la pobreza de vocabulario. Este es el uso repetido y constante de las mismas palabras. Un ejemplo de esta pobreza de vocabulario es la siguiente oración: es necesario dar mucha agua al niño, ya que el agua impide que se deshidrate al perder mucha agua a su organismo. Como escuchamos, en esta oración se repite mucho la palabra agua. En lugar deberíamos de decir: es necesario que el niño tome agua, ya que esto impide que se deshidrate al perder mucho líquido su organismo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Robert Acudia Álvarez. Soy del Colegio de Bachilleres de Tabasco, plantel 33 del estado de Tabasco. En esta ocasión impartiré el tema de errores que obstaculizan una buena comunicación. El lexicismo consiste en la concordancia de las palabras, como por ejemplo, correctamente sería: Juan va a salir de viaje. E incorrectamente sería: Juan va a salir de viaje. De eso se trata el solecismo, que tenga concordancia con las palabras que dice. Los barbarismos son la falta de lenguaje, que consiste en escribir mal o pronunciar mal las palabras o vocablos innecesarios. El pleonasmo. El pleonasmo es aquella construcción lingüística errónea en la que se utilizan vocablos innecesarios para la construcción de oraciones y su significado. Sería la anfibología, que consiste en la comprensión de las palabras u oraciones de más de una forma. Yo voy a hablar de las características de los errores que obstaculizan la buena comunicación. En general, comunicarse efectivamente puede construir o destruir relaciones y comunicaciones. 1. Mensaje confuso. Mientras más simple y específico sea, será mejor comunicarse. 2. Barrera física. Existe y son ruidos en el entorno. 3. Ser inoportuno. De igual forma, evita comunicar un asunto que no encaje en el momento. 4. Falta de empatía. Reconoce los sentimientos de los demás. 5. El silencio. El silencio en ocasiones es necesario para una mejor comunicación. 6. El abuso de determinadas palabras que conducen al tedio.
Ciclo vital del documento. El ciclo vital del documento son las etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos, desde su producción o recepción en la oficina y su conservación temporal hasta su eliminación o integración a un archivo permanente. Estas etapas son: archivo de gestión. Esta es la primera etapa, en el cual el documento tiene valoración primaria, administrativa, legal o fiscal, y su consulta es permanente o activa. Luego le sigue el archivo central, que es la segunda etapa. Este recibe los documentos de la transferencia del archivo de gestión. Su conservación es precaucional o semiactiva, y en esta fase se realiza una valoración secundaria para determinar si los documentos se conservan permanentemente o se eliminan, según lo estipulado por las TRD. Y por último, el archivo histórico. Esta es la tercera etapa del ciclo vital del documento, la cual recibe las transferencias del archivo central. Su valoración es secundaria, su conservación es permanente y su consulta es inactiva, evidencial, testimonial o informativa.